Cuando le ofrecí ayudar con la mudanza, todavía llevaba el mandil puesto. Había estado limpiando mi pequeño departamento, doblando mis camisas viejas para ver cuáles podía regalarle a alguien que de verdad las necesitara. Mi hijo, Daniel, estaba parado junto a la puerta, con las llaves del coche en la mano y el celular en la otra. «Si quieres, yo voy con ustedes», le dije. «Puedo cargar cajas, revisar que no se les quede nada, hablar con el dueño. Esas cosas siempre se complican». Él abrió la boca para decir que sí. Lo vi. Sus ojos brillaron como cuando era niño, y me pedía que lo acompañara a los partidos de fútbol. Pero antes de que soltara palabra, ella apareció desde el pasillo, ajustándose la blusa como si se preparara para salir en una foto. Mi nuera, Claudia. Sonrió, pero no fue una sonrisa de cariño. Fue esa sonrisa cortada, de medio lado, que uno aprende a reconocer después de muchos años, viendo gente entrar y salir de bancos, con cara de pedir, de negar o de fingir. Ni siquiera me miró a los ojos. «Mejor quédese en casa, don», dijo, acomodando o cabello detrás de Aurelia. «Es mucho lío. Se puede cansar». Daniel tragó saliva. «Mamá, no es necesario que...» «De verdad», insistió ella, ahora sí mirándome, pero como quien mira a un mueble viejo. «Usted ya hizo bastante. Descanse. Nosotros nos hacemos cargo». No discutí. No insistí. No pregunté por qué mi presencia molestaba tanto. Solo colgué el mandil en su lugar, tomé mis llaves de la mesa y asentí con calma. «Como ustedes digan, mijo». Fingí que necesitaba ir al baño para no estorbar en la salida. Desde el pasillo, escuché cómo ella murmuraba. «Luego se confunde, Daniel. Se va a meter en todo. Mejor que no vaya». «Es mi papá», respondió él en voz baja. «Y es un señor mayor», replicó ella, como si eso lo explicara todo. «Además, el contrato ya está listo. No necesitamos que opine. Solo se va a poner nervioso». Guardé esas palabras en el mismo lugar donde uno guarda las balas que no dispara. Bien atrás, bien hondo. Salí del baño, fingiendo no haber escuchado nada. «Bueno», dije, buscando mis sandalias. «Que les vaya bien. Luego me cuentan cómo quedó el departamento». Claudia ya estaba mirando su celular. Daniel me dio un abrazo rápido, de esos que no alcanzan a apretar. «Te llamo al rato, papá». Se fueron. El ruido del coche alejándose por la calle se mezcló con el ladrido de los perros do veciño e o som distante de un pregón de tortillas. Cuando la quietud finalmente se instaló, mi departamento volvió a ser lo que siempre era. Pequeño, modesto y absurdamente silencioso para un hombre que dedicó a vida inteira a que a casa nunca le faltara barullo. Pero antes de continuar, comenta aquí de qué ciudad o país estás viendo esta historia. Me encanta saber de dónde me escuchan. Aprovecha y deja tu like, porque esta historia te va a atrapar hasta el final. Me llamo Ignacio Herrera, tengo 72 años, y durante 40 de ellos fui el tipo de hombre al que la gente llamaba cuando necesitaba firmar algo importante. Fui auxiliar contable en una mueblería grande del centro de Guadalajara. No ganaba una fortuna, pero gané algo mejor. Historial limpio, reputación sólida y el respeto silencioso de cada gerente de banco que conocí. Con mi sueldo y horas extras, levanté a mi hijo solo. Su madre murió cuando él tenía 7 años, y desde entonces, todo lo que hice, lo hice pensando en que un día, él no tendría que agachar la cabeza para pedir nada a nadie. Trabajé sábados, domingos, festivos. Llevé lonche en una bolsa de plástico hasta os 60 años para no gastar de máis. Pagué su escuela particular, su universidad, su maestría que tanto presumía en las reuniones familiares. Daniel siempre fue listo, pero también fue aprendiendo otra cosa que yo no le enseñé, a avergonzarse de dónde venía. La primera vez que me di cuenta fue en una comida en casa de los suegros. Mi papá trabajó toda su vida en contabilidad, conté orgulloso. Él me enseñó a no deberle dinero a nadie. Claudia rió, mejendo no celular. «Ay, suegro, pero ahora todo es digital. Esas cosas de antes ya ni se usan». Esas cosas de antes. Así empezó a nombrar mi vida. Con el tiempo, las visitas se hicieron más raras. Primero, que el trabajo. Luego, que el tráfico. Después, que el niño tenía tarea, que estaban arreglando, o depa, que o carro, que esto, que aquilo. Y yo seguía ahí, en mi pequeño departamento de la colonia Independencia, pagando puntualmente agua, luz, predial,
Todo a mi nombre, como siempre. Lo que ellos no sabían, porque nunca preguntaron, es que el banco donde tramitaron el contrato del nuevo departamento era el mismo donde yo había firmado como aval para medio barrio en mis tiempos. Yo conocía al gerente actual desde que era practicante. Lo vi entrar con corbata mal ajustada e óleos asustados, y lo vi hacerse jefe con el tiempo. Para él, yo no era un viejito que estorba. Yo era don Ignacio, el cliente que nunca se atrasó un día. El hombre que siempre llevaba sus papeles ordenados en una carpeta azul, con cada recibo engrapado y fechado. Esa carpeta estaba ahora encima de mi mesa. La había dejado ahí desde la semana pasada, abierta en la página donde se leía mi nombre junto al de Daniel en letras claras y negras. Deudor principal. Aval solidario. Cuando Claudia dijo, mejor quédese en casa, no sabía que esa frase iba a tener más peso del que ella imaginaba. Porque algunas puertas se cierran y otras dejan de abrirse. Guardé la carpeta cerrándola con cuidado. No con rabia, sino con esa serenidad que uno aprende cuando ya no tiene edad para hacer escenas. Asenté la mano sobre la tapa azul por unos segundos, como quien pone la palma sobre el lomo de un caballo viejo antes de soltarlo. Muy bien, murmuré en voz baja, sin nadie que me oyera. Si estorbo para la mudanza, tampoco haré falta para los papeles. Esa noche cené solo, como casi siempre. Frijoles de olla, un pedazo de queso fresco, 2 tortillas calientes que compré en la esquina. Encendí la televisión, pero no presté mucha atención. En el fondo, sabía que algo iba a pasar. No sabía cuándo, ni cómo, ni qué tan fuerte. Solo sabía que, por primera vez en muchos años, yo no iba a ser el que llamara primero. 3 días después el teléfono sonó a las 7 de la mañana. El identificador marcaba un número de Daniel. Lo dejé timbrar una vez, 2, 3, y entonces sí, contesté. La voz de mi hijo llegó agitada, casi cortada. «Papá, ¿estás ocupado?» Sonreí, aunque él no podía verlo. «Para ti, nunca, mijo». «¿Qué pasó?» Lo que me dijo después fue la primera señal clara de que, tal vez, no era yo el que sobraba en esa historia. Daniel respiraba entrecortado, como si hubiera corrido desde el estacionamiento hasta la oficina del teléfono. «Papá, el dueño no acepta», dijo, tragando saliva. «Dice que sin aval no hay departamento». Me quedé en silencio unos segundos, solo para escucharlo respirar. Ese silencio siempre había sido mi mejor herramienta. «¿Cómo?», pregunté con suavidad. «¿No que ya estaba todo firmado?» «Sí, pero…» titubeó. «El banco dice que hubo un cambio, que alguien retiró el aval. Ahí estaba. La puerta que Claudia había querido cerrar sin mirarme, se le estaba cerrando ahora a ella». «Papá, ¿tú hiciste algo?», preguntó Daniel con la voz más joven, más indefensa. Me acerqué a la ventana para ver pasar la gente rumbo al trabajo, mochilas en la espalda, lonches en bolsas transparentes, el mismo vaivén de todos los días. «Hice lo que me pidieron», respondí. «Quedarme en casa». Hubo un silencio largo, larguísimo, de esos que pesan más que un grito. «Papá, ¿puedo ir a verte?», dijo por fin. «Cuando gustes, mijo. Aquí estoy». Colgué despacio. Dejé el teléfono en la mesa y me serví café en la vieja taza de barro que compré en Tonalá hace años, cuando todavía viajábamos juntos los domingos. El café sabía amargo, pero familiar. El tipo de amargo que no lastima, sino que despierta. Mientras bebía, recordé la tarde en que Claudia, con esa sonrisa de catálogo, me dijo que descanse en casa. La misma tarde en que, antes de cerrar la puerta, pasé por el banco solo a dejar un documento. La joven que me atendió, Mariana, me reconoció al instante. «Don Ignacio, ¿otra vez revisando su historial? Usted es de los clientes más cumplidos que tenemos». Le sonreí. «Solo quiero actualizar mi situación como aval». Mariana revisó los papeles en la computadora. «Aquí aparece que firmó para su hijo, ¿sí?». «Así es», respondí. «Pero quiero suspender mi responsabilidad». Ella levantó los ojos, sorprendida. «¿Está seguro, don Ignacio?». «Muy seguro». «Entonces solo necesito su firma digital. Un clic, una confirmación, nada más. La justicia, a veces, no hace ruido». Regresé a casa ese día con la carpeta azul bajo el brazo. No la guardé. La dejé sobre la mesa, abierta,
como quien deja una carta de despedida que sabe que un día alguien leerá. 3 horas después de la llamada matutina, Daniel tocó a mi puerta. 3 golpes, los mismos que daba cuando era niño y se asustaba con tormentar eléctrico. Abrí. Ahí estaba mi hijo. Camisa arrugada, cabello alborotado, ojeras profundas. Parecía un hombre al que la vida le había hablado fuerte por primera vez. «Papá», susurró, sin levantar mucho la mirada. «Necesito que me expliques qué pasó». Me hice a un lado para que entrara. «Pasa, te preparé café». Él se sentó donde siempre se sentaba su madre. Una sombra distinta le cruzó los ojos, como si por primera vez en mucho tiempo hubiera notado ese detalle. «Papá», repitió, con un poco más de fuerza. «El dueño del departamento me dijo que sin tu aval no suelta las llaves. Claudia está... bueno, ya sabes cómo se pone». Asentí, sirviéndome otro poco de café. «Supongo que ahora sí quiere que vaya, ¿no?» Él bajó la mirada. «No se trata de eso. Tú sabes cómo es ella». «¿Y tú?», le pregunté despacio. «¿Cómo eres tú?». No lo dije con enojo. Lo dije con esa calma que uno aprende de tanto tragarse palabras para no herir a la gente que ama. Daniel apretó los puños. «Papá, yo no sabía que te molestó tanto». «No me molestó», respondí. «Solo lo entendí». «¿Entendiste qué?». «Que uno solo es útil hasta que deja de cargar cajas». Se quedó helado. El golpe no fue en la voz, fue en la conciencia. «¿Entonces retiraste el aval por eso?», preguntó, sin poder ocultar el temblor. Me levanté despacio. Tomé la carpeta azul de la mesa y la coloqué frente a él. «Retiré el aval porque me pidieron que no fuera a la mudanza». Daniel alzó la vista, confundido. «¿Tiene que ver una cosa con la otra?». «Para ustedes quizás no». Me senté frente a él. «Para mí sí. No se puede cargar un hogar si a uno no le permiten cargar ni una caja». Daniel tragó saliva. Se veía más pequeño, más joven, más vulnerable. Por primera vez en años, no había soberbia en sus ojos. Había miedo. «Papá, yo no sabía». «No sabías porque no preguntaste», respondí con suavidad. «Eso es todo». El silencio volvió a instalarse entre nosotros. Uno distinto. Uno que anunciaba que algo estaba quebrándose, pero también empezando. Claudia llamó en ese momento. El nombre brilló en la pantalla. Daniel no contestó. La dejó sonar. Y por primera vez, no corrió para obedecerla. Cuando finalmente alzó la vista hacia mí, supe que el verdadero problema apenas estaba empezando. Daniel dejó que el teléfono siguiera sonando hasta que el nombre de Claudia desapareció de la pantalla. Se quedó mirando el aparato como si fuera un animal desconocido, algo que, de pronto, ya no sabía cómo controlar. «Papá», murmuró. Yo no quería que esto se saliera de control. Me senté frente a él, con la carpeta azul entre nosotros como una frontera invisible. «No se salió de control, mijo», dije con calma. «Las cosas solo tomaron su lugar». Él frotó su rostro con ambas manos. «Claudia está furiosa. Dice que no entiende cómo pudiste hacernos esto». Solté una risa suave, casi imperceptible. «¿Hacérselos?». «Papá». Pero no tuvo argumentos. Lo dejé respirar. Internet decía que la manera en que uno respira dice mucho de lo que intenta esconder. Daniel respiraba como alguien que por primera vez veía el agujero donde había metido el pie. «Papá, el dueño del departamento dijo algo más», susurró, mirando al suelo. «Dijo que tú eras...». Calló. Yo esperé. «El aval más viejo y más confiable que tenían registrado». Asentí. «Es cierto. ¿Por qué nunca me lo dijiste?». «Porque nunca lo preguntaste. Y porque no tenía por qué presumírtelo». La palabra «presumir» pareció golpearlo en el pecho, tal vez porque comprendió, justo en ese instante, que no se trataba de papeles, sino de respeto. Claudia volvió a llamar. Luego mandó un mensaje. Luego 10. Daniel no abrió ninguno. El silencio entre un timbre y otro era tan tenso que casi se podía cortar. «Papá, ¿puedo intentar arreglar esto?», preguntó, levantando finalmente la cara. «Puedes», respondí. «Pero no corras, que la prisa nunca ha salvado a nadie». Él quiso decir algo más, pero su teléfono vibró de nuevo. «Es ella», dijo, sin mirarlo. «Contesta», le sugerí. «No le debes miedo a nadie». Daniel respiró hondo y aceptó la llamada. Puse mi taza frente a mí, sin acercarme para no interferir, y escuché solo lo inevitable. «¿Qué pasó?», soltó Claudia al instante.
¿Por qué no me respondes? El dueño dice que tu papá retiró el aval. ¿Es cierto? Daniel tragó saliva. Sí, es cierto. Ella explotó. ¿Y no le dijiste que lo volviera a poner? Daniel, necesitamos ese departamento. Mis papás vienen el fin de semana. No podemos seguir en el viejo. Claudia, intentó él, no hables así. ¿Así cómo? ¿Así de realista? Ese departamento es nuestro. Se lo dije a todos en la familia. No puedes dejar que un viejo cambie todo. La frase cayó como un puñal en el aire. Daniel se quedó paralizado. Yo seguí inmóvil, pero no vacío. Había escuchado esa palabra demasiadas veces en mi vida para que me hiriera. Viejo, como si los años fueran un estorbo, como si la experiencia pesara menos que una sonrisa bien ensayada. Daniel, con la mano temblando, apagó el altavoz. Papá, perdón, no te disculpes por lo que dicen otros, respondí. Eso también es falta de respeto hacia ti mismo. Ella no debió decirte viejo. No me lo dijo a mí, mijo, te lo dijo a ti, porque es a ti a quien no respeta. Él quedó sin palabras. Los golpes más fuertes no vienen de voces ajenas, sino de verdades que uno nunca quiso escuchar. Claudia siguió enviando mensajes. Tienes que convencer a tu papá. Dile que el dueño no va a esperar. Di que firme, Daniel, dile. El teléfono vibraba como un insecto atrapado que buscaba salir. Daniel lo tomó y lo puso boca abajo, como si así pudiera callar también la realidad. Papá, ¿qué hago? Me levanté, caminé hasta la ventana y abrí las cortinas. La luz de la mañana entró tibia, suave, como recordando que la vida no se detiene por los berrinches de nadie. Haz lo que debiste hacer desde el principio, dije por fin. Preguntar. Daniel frunció el ceño. ¿Preguntar qué? Si estabas tomando decisiones por tu familia, o solo obedeciendo. Él se hundió en la silla. Por primera vez lo vi como cuando era niño, cuando lloraba porque no encontraba su pelota y creía que todo estaba perdido. Pero ahora no era una pelota. Era su vida. Y era la mía también. Se quedó en silencio por un buen rato. Al fin levantó la mirada. Papá, ¿el dueño realmente no va a soltar el departamento sin tu aval? No. ¿Y tú, vas a volver a ponerlo? Tomé aire. Lo suficiente para que mis palabras no salieran como un golpe, sino como una enseñanza. Eso depende de ustedes, mijo. ¿De nosotros? Sí. De cómo tratan a su familia, de cómo responden cuando se les ofrece ayuda, de si valoran o no la mano que se les tiende. Daniel cerró los ojos. Su respiración se volvió inestable otra vez. Papá, no sé si Claudia vaya a entender eso. No lo explico por ella, dije. Lo digo por ti. Tú eres el que debe aprender. Cuando abrió los ojos, ya no era el mismo hombre que había entrado a mi casa unas horas antes, y mientras lo veía despertar a su propia vida, comprendí que el verdadero temblor aún no había empezado, porque alguien más estaba a punto de enterarse de que no todo se consigue cambiando cerraduras, firmando papeles o levantando la voz. Hay cosas, las más importantes, que solo se ganan con respeto, y esa lección todavía no la habían visto. Daniel se levantó de la mesa con los hombros caídos, como si de pronto llevara encima todo el peso que durante años había puesto sobre mí sin darse cuenta. Caminó unos pasos por la sala pequeña, mirando mis fotos viejas, mis medallas de la fábrica, un retrato de su madre que ya empezaba a deslavarse por el sol. Papá, ¿alguna vez te dije gracias por todo lo que hiciste por mí? No contesté, no porque no quisiera escucharlo, sino porque a veces el silencio deja espacio para que el otro entienda el tamaño de su propia deuda. Daniel suspiró, derrotado. Voy a hablar con Claudia, murmuró, más para sí mismo que para mí. No sé cómo, pero tengo que explicarle que... Se interrumpió. El teléfono vibró otra vez. Lo tomó con fastidio, pero en cuanto vio la pantalla, palideció. Es el dueño del departamento, susurró. No sé por qué me está llamando directamente. Contesta, dije cruzándome de brazos. Puso el altavoz. ¿Bueno? La voz del dueño sonó firme, de esas que no se doblan fácil. Señor Daniel, solo llamo para confirmar que, sin el aval de su papá, no podemos entregarle el departamento. Ya hay otra familia interesada. Daniel apretó los dientes. Por favor, denos unos días. No puedo. Y le seré sincero. Su papá es un aval perfecto. Puntual, confiable, respetado. Usted no.
El golpe cayó seco. Daniel intentó recomponerse. Señor, si su padre decide no respaldarlo, yo tampoco lo haré. Buen día. La llamada se cortó. Daniel quedó inmóvil, con el teléfono aún en la mano. Papá, balbuceó. Yo no sabía que... Tú tenías esa reputación. Mijo, respondí, sentándome otra vez. La reputación no se compra, se hace, y se paga con años. Daniel cerró los ojos. La verdad dolía, pero era necesaria. En ese momento, Claudia llamó otra vez, y esta vez Daniel contestó sin poner altavoz. ¿Qué quieres?, dijo, cansado. Pausas, silencios. Yo solo escuchaba su respiración. Claudia, deja de gritar, dijo al fin. No va a servir de nada. Hubo otra pausa, más larga, más pesada. ¿Qué dijiste?, preguntó Daniel sorprendido. Pausa. ¿Quieres que vaya yo solo? Otra pausa. Daniel me miró. Papá, quiere venir a hablar contigo. Me quedé quieto. Una parte de mí sabía que este momento llegaría. La otra parte sabía que Claudia no vendría con humildad, sino con miedo. El miedo de perder algo que ya daba por seguro. Que venga, dije. No cierres la puerta. Daniel salió al pasillo, esperando. Yo serví agua en 2 vasos, como si fuera a recibir una visita importante. No por ella, sino por mí. Porque la dignidad también se sirve fresca. Pasados 15 minutos, escuchamos pasos en la escalera. Tacones rápidos, golpes precipitados. Claudia entró sin pedir permiso, llevando el maquillaje corrido y la mirada llena de fuego. Buenas tardes, suegro, dijo, pero la cortesía sonó falsa, áspera. Buenas tardes, respondí, sin moverme de mi silla. Ella dejó su bolsa en la mesa con un golpe. Necesito hablar con usted. Aquí estoy, dije. Dime. Claudia respiró hondo, tratando de controlar su tono. No entiendo por qué nos está haciendo esto. Daniel y yo contamos con ese departamento. Ya dimos el depósito. Mis papás nos van a visitar. Asentí. Ya veo. ¿Y usted? Retiró el aval. Acusó. ¿Por qué? La pregunta vino como un dardo, pero yo ya había decidido no esquivar nada. Porque me pidieron que no fuera útil, respondí con serenidad. Así que decidí no serlo. Claudia parpadeó varias veces como si no entendiera. ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? Todo, dije. Cuando alguien te muestra que ya no te necesita, debes creerle. Daniel, detrás de ella, bajó los ojos. Claudia volvió a la carga. Pero, usted es el papá. Tiene que ayudarnos. Negué despacio. No tengo que hacer nada. Ayudar es un acto de cariño, no una obligación. Y el cariño empieza por el respeto. Claudia frunció el ceño. ¿Respeto? Solo dije que se quedara en casa. Y al decirlo, dejaste claro qué lugar crees que ocupo. Respondí. Y no es el de alguien que carga cajas, es el de alguien que estorba. Ella abrió la boca, pero no salió ninguna palabra. Por primera vez desde que la conocí, su soberbia tembló. Pero yo no sabía que usted era importante para el contrato. Ese es exactamente el problema, dije. No sabías porque nunca te interesó saberlo. Un silencio espeso cayó entre nosotros. Claudia respiró hondo, conteniendo lágrimas de enojo más que de tristeza. Entonces, ¿qué quiere? Sonreí apenas. Nada. No quiero nada. Esa respuesta la desconcertó más que un grito. Porque la persona que no quiere nada es la que tiene todo el control. Claudia miró a Daniel buscando apoyo. Pero mi hijo no dijo ni una palabra. Él ya había entendido. Ella no. Todavía no. Suegro, por favor, dijo por fin bajando la voz. Dígame qué hacer para que vuelva a firmar. Ahí supe que la noche sería larga, y que a la mañana siguiente el mundo de Claudia ya no sería el mismo. La verdadera lección estaba a punto de empezar. Claudia se quedó frente a mí, con las manos temblando sobre la mesa. Ya no tenía ese brillo altivo con el que siempre hablaba. Ahora estaba desnuda de orgullo, sostenida solo por la urgencia. Suegro, repitió, tragando saliva. Dígame qué necesita. Lo que quiera. Me incliné apenas hacia adelante. Claudia, no necesito nada, pero tú sí necesitas entender algo. Ella frunció el ceño, confundida. ¿Qué cosa? Que el respeto no se pide cuando lo ocupas, dije. Se da todos los días, cuando nadie está mirando. Claudia apretó los labios, como si las palabras le quemaran.
Daniel dio un paso al frente, por fin reuniendo valor. Claudia, papá solo quiere que lo traten bien. ¿Qué tiene eso de complicado? ¿Ahora tú también?, le reclamó ella. ¿Me estás echando la culpa? Yo levanté una mano. Aquí nadie está echando culpas. Solo estamos viendo consecuencias. Ella se dejó caer en la silla, exasperada. Pero es que usted no se da cuenta, suegro. Ya contamos con ese departamento. Mis papás ya compraron los boletos para venir. Mi hermano ya pidió vacaciones. No podemos quedarnos sin casa. Sí pueden, respondí con calma. Lo que no pueden es obligarme a mí a poner mi nombre cuando no se me respeta. Claudia se quedó muda. La verdad, cuando es simple duele más. Me levanté despacio y fui por una carpeta que guardaba en el mueble alto del comedor. La puse sobre la mesa frente a ella. ¿Sabes qué es esto? Ella la abrió, nerviosa. En la primera hoja vio Historia de Usosa, crédito, aval aprobado desde hace 3 semanas. ¿Estaba aprobado desde antes? Asentí. ¿Y por qué no nos dijo? Porque estaba esperando algo de ustedes. Dije. Algo sencillo. ¿Qué? Trátame como familia, no como estorbo. Claudia tragó saliva. Daniel cerró los ojos. La verdad por fin tenía forma. Ella pasó la segunda hoja. Ahí estaba mi firma. Usted ya había firmado y luego revocó exactamente el mismo día que no quisiste que ayudara con la mudanza. Respondí. Ese fue el día en que me dijiste, sin decirlo, que no me necesitaban. Claudia bajó la mirada. Por primera vez, sin actuar, sin gritar, sin proteger su orgullo. Suegro, lo siento, dijo en voz baja. No pensé que... Ese es el problema, mija. La interrumpí. Nunca pensaste. Daniel dio un paso adelante. Papá, dime qué hacemos. Me quedé observando a mi hijo unos segundos. Había algo distinto en él. Vergüenza verdadera. No por perder el departamento, sino por darse cuenta de que permitió que su esposa me hablara como si yo fuera un mueble viejo. Suspiré. Hay una última oportunidad, dije. Una sola. Ambos levantaron la cabeza. Mañana iremos a hablar con el dueño, continué. Pero yo voy a elegir cómo se presenta cada uno. Y si veo una sola falta de respeto, una sola... Hice una pausa. No firmo nada. Claudia abrió grande los ojos. ¿Mañana? ¿Con él? Así es. Ella se puso de pie de golpe. Tengo que hablar con mis papás. No, la corté. Esto no es entre tus papás y yo. Es entre ustedes dos y yo. Los extraños no arreglan problemas familiares. Claudia se mordió el labio. Por primera vez en años, estaba fuera de control. No por gritos, sino por límites. Los límites que yo nunca había puesto. Daniel se acercó y me tocó el hombro. Gracias, papá. Vamos a hacerlo bien, te lo prometo. No respondí. Las promesas son aire hasta que las sostienen los hechos. Esa noche dormí tranquilo. No por haber ganado nada, sino por haber recuperado algo que me habían quitado a pedacitos con los años. Mi lugar. A la mañana siguiente nos veríamos con el dueño. Y ahí, frente a un hombre que no tolera faltas de respeto ni mentiras, Claudia entendería, al fin, por qué a veces un silencio vale más que 100 regaños, y por qué el aval no era lo que estaba en juego. Lo que estaba en juego era mucho más grande. Amaneció nublado, como si la ciudad entera supiera que ese día algo iba a acomodarse en su sitio. Yo me levanté antes del alba, calenté café en la olla vieja de peltre y me senté en la mesa a revisar por última vez los documentos del aval. No por desconfianza, sino porque un hombre de mi edad ya no hace nada a medias. A las 8:15, escuché pasos nerviosos en la escalera del edificio. Era Daniel. Tocó la puerta con suavidad, algo que no hacía desde niño. ¿Puedo pasar, papá? Pasa. Entró con una camisa que todavía tenía la etiqueta colgando. Quería verse presentable, no para mí, sino para demostrar que entendía la seriedad del día. Detrás de él, más despacio, apareció Claudia. No traía maquillaje, no traía joyas, no traía ese aire de grandeza que le conocía. Solo una expresión de alguien que por primera vez se nota pequeño en un espacio donde antes se creía gigante. «Buenos días, suegro», dijo, bajando la mirada. Asentí. Nada más. El respeto no siempre se devuelve con palabras. A veces basta con recibirlo sin exageraciones. «Nos vamos en 10 minutos», dije, guardando la carpeta en mi portafolio.
Espero que ambos estén listos para comportarse como adultos. Sí, papá, respondió Daniel. Sí, señor, susurró Claudia. Bajamos los tres por las escaleras. Daniel abrió la puerta del edificio para mí, cosa que tampoco hacía desde hacía años. Claudia caminó unos pasos atrás, callada, observando cada movimiento como si temiera equivocarse. Tomamos un taxi rumbo al fraccionamiento donde nos esperaría el dueño del departamento. El camino fue silencioso, pero era un silencio distinto al de antes. No pesado, sino reflexivo. No incómodo, sino necesario. Yo, mirando por la ventana, recordé tantas veces en las que fui yo quien los llevó en coche, a consultas, a festivales, a mudanzas pasadas. Y ahora míralos. Dos adultos asustados porque descubrieron que yo seguía siendo Pilar, aun cuando me trataban como pared. Llegamos 15 minutos antes. Puntualidad es respeto, y yo no iba a negociar eso tampoco. El dueño del departamento, don Alberto, estaba afuera revisando papeles sobre el cofre de su camioneta. Hombre serio, de bigote bien recortado y mirada de quien no perdona una mentira. «Buenos días, don Alberto», saludé. «Buenos días, don Joaquín. Me da gusto verlo». Se volvió hacia Daniel y Claudia. «Ustedes deben ser los interesados». Claudia tragó saliva. Daniel extendió la mano. «Sí, señor. Gracias por recibirnos». Don Alberto los observó unos segundos, como quien pesa el carácter de una persona antes que su ropa. «Miren, yo no suelo hacer esto dos veces», dijo, «pero don Joaquín me pidió que los escuchara. Si él lo pide, yo lo hago». Claudia abrió la boca, quizá para agradecer, pero yo levanté una mano sin mirarla. Ella cerró la boca de inmediato. «Pase usted, don Joaquín», me invitó el dueño hacia la sombra del garage. Nos colocamos ahí, los cuatro. El viento marino soplaba con olor a sal y a madera húmeda, y aún así, Claudia parecía sudar frío. Don Alberto sacó 3 carpetas. Aquí está el historial de solicitudes. Aquí los requisitos del aval. Y aquí, las inconsistencias. Claudia apretó los dedos. ¿Inconsistencias? Don Alberto la miró apenas un momento. Sí, señorita. Ustedes dijeron que podían pagar sin depender de nadie. Pero luego cambiaron las cifras, cambiaron las condiciones, e incluso cambiaron las fechas. Hizo una pausa. Eso para mí es una falta de seriedad. Daniel tragó saliva. Fue un error nuestro. No fue error, lo interrumpí con calma. Fue soberbia. Hubo un silencio brutal, pero nadie lo contradijo, porque era verdad. Don Alberto cruzó los brazos. Yo solo acepté esta reunión porque don Joaquín me llamó personalmente. Él es un hombre confiable. Siempre lo ha sido. Claudia me miró como si me estuviera viendo por primera vez en su vida. Don Alberto continuó. Si él firma, yo les doy el departamento hoy mismo. Y si no firmo, dije con serenidad, usted dará el departamento a la otra familia, ¿correcto? Así es. Claudia dio un paso adelante. Por favor, suegro, queremos empezar nuestra vida ahí. No volverá a pasar. Yo la observé. Larga, profundamente. No para intimidarla, sino para asegurarme de que no estaba diciendo esas palabras por necesidad, sino por conciencia. Entonces hablé despacio. Claudia. Ella se tensó. Daniel contuvo la respiración. Dime algo, le pregunté. ¿Por qué te molestaba que yo ayudara en la mudanza? Ella parpadeó, sorprendida, como si nunca hubiera esperado que la pregunta fuera tan simple. Yo, murmuró, no quería que se cansara, suegro. Usted ya está grande. Una excusa débil, pero ya no una actitud agresiva. Era un primer paso, pequeño pero honesto. Me giré hacia Daniel. ¿Y tú? ¿Por qué nunca dijiste nada cuando ella me trataba como si estorbara? Mi hijo bajó la mirada. Porque pensé que usted siempre iba a estar ahí. Exacto, respondí. Siempre pensaron eso. Respiré profundo. Luego tomé la carpeta del aval. La abrí. Mi firma estaba lista. Solo faltaba poner la fecha. Claudia contuvo un sollozo. Daniel dio un paso hacia adelante. Don Alberto esperó en silencio. Y yo cerré la carpeta otra vez. Primero, dije, quiero escuchar algo de ambos. Algo que nunca han dicho. Ellos se tensaron. Yo continué. ¿Qué aprendieron de todo esto? La respuesta marcaría su futuro. Y el mío. Hubo un silencio tenso en el aire. Don Alberto, que hasta ese momento había estado observando con calma,
Levantó una ceja. Claudia miraba al suelo, como si las palabras se le hubieran quedado atoradas en la garganta. Daniel, por su parte, respiraba profundamente, como si estuviera buscando algo para decir, pero al final nada salía. No, no voy a decirte lo que quieres oír, le dije a Daniel, mirando fijamente. Él me devolvió la mirada, y aunque se veía cansado, había algo en su expresión que mostraba que sabía lo que estaba a punto de pasar. Lo que quiero saber, hijo, es si este es el tipo de hombre que eres ahora, si prefieres ver a tu viejo como una carga que como un padre, si esa es la lección que quieres enseñar a tus hijos. El dolor en sus ojos me decía todo. Sabía que no estaba hablando solo de la casa, sino de algo mucho más profundo, algo que había estado creciendo entre nosotros por años. No había un solo momento en el que se hubiera detenido a pensar en todo lo que yo había hecho por él, por su futuro, por su vida. Claudia, con voz baja, comenzó a hablar. No quise que esto llegara a este punto. Siempre pensé que lo mejor era mantener las cosas sencillas, pero no sabía cómo manejar la situación. No dije nada. Me quedé en silencio, mirando cómo intentaba justificar lo injustificable. Don Alberto, que había permanecido en segundo plano hasta ese momento, se acercó un paso más. «Mire, don Joaquín», dijo, «la situación aquí no es tan simple como parece. Yo reconozco a los dos como buena gente, pero hay una cosa que se tiene que entender. Este tipo de acuerdos no se hacen a la ligera». Lo miré, agradeciendo su presencia, pero a la vez entendiendo que este juego no estaba solo entre ellos, sino también con el futuro que yo les había dado. De un momento a otro, volví a mirar a Claudia. «¿Sabes lo que pasa cuando uno no sabe valorar lo que tiene?», pregunté en voz baja. Ella abrió la boca, pero no emitió sonido alguno. «Si no lo sabes», continué, «entonces te lo voy a decir ahora. Si pensaste que yo iba a seguir estando disponible, siempre a tu disposición, mientras me quitaban hasta el aire que respiro, estás muy equivocada». Al decir esas palabras, sentí un peso que me había acompañado durante años empezar a desvanecerse. No me estaba vengando, solo estaba mostrando la realidad. Una realidad que ellos ya sabían, pero que se habían negado a ver. Acomodé mis gafas en la nariz y miré a Daniel, que parecía a punto de quebrarse. «Hijo, el valor de las cosas no se mide por lo que uno tiene, sino por lo que uno ha dado. Lo que has recibido siempre ha sido por el esfuerzo de alguien más». Él cerró los ojos, como si la verdad lo golpeara de repente, como un golpe suave pero firme que lo hacía despertar de su burbuja de comodidad. «Puedo hacer todo lo que te pido, pero ya no puedes esperar que todo te llegue sin esfuerzo. Tienes que ganártelo como yo lo hice». Claudia, sin embargo, no podía mantenerse en silencio por mucho tiempo. «Pero yo solo intentaba lo mejor para todos. Solo quería que estuviéramos bien». Sus palabras, en lugar de acercarnos, nos separaban aún más. Había algo en su tono que revelaba una verdad incómoda. No quería ver la consecuencia de sus propias acciones, y mucho menos asumir que su vida había sido más fácil gracias a las decisiones de otros. «Está bien», dije interrumpiéndola. «Ya basta de excusas. Ahora es el momento de las decisiones». Me volví hacia Daniel. «Vas a firmar este papel, y cuando lo hagas, sabrás que ya no estoy más para ti de la manera que esperas. Ni para tu esposa, ni para tus hijos». Ambos miraron el papel con incertidumbre. Podía ver el miedo en sus ojos. Ellos no entendían aún la magnitud de lo que estaba sucediendo. «Esto no es una amenaza, hijo», continué. «Es la consecuencia de tus decisiones. Ya no soy el hombre al que puedes manipular, ni el anciano que se queda en su casa sin importar nada». Claudia, temblorosa, observó cómo me levantaba de la silla. «Firme aquí», dije, señalando el lugar en el documento, «y entenderás todo». Daniel se acercó lentamente, con el rostro pálido. Miró la firma, y luego levantó los ojos hacia mí, buscando alguna señal de lo que pasaría. Yo ya no podía devolver lo que se había ido. La oportunidad de ser una familia había quedado atrás. Ahora, solo quedaba la acción, la conclusión que nadie esperaba, pero que todos necesitaban. A medida que Daniel firmaba, el peso de la decisión parecía arrastrarlo. Él sabía que no había vuelta atrás. Esa firma representaba mucho más que un simple acuerdo. Era el cierre de un capítulo y el comienzo de otro. Yo ya no era el hombre que alguna vez creyeron conocer, pero era el hombre que necesitaban enfrentar. «Esto es solo el comienzo», dije finalmente.
Daniel sostenía la pluma con la mano temblorosa. La tinta tardó unos segundos en secar sobre el papel, y ese instante, ese breve silencio donde nadie respiró, fue suficiente para que todo cambiara. Claudia dio un paso hacia atrás, como si la firma hubiera empujado una barrera invisible contra ella. Don Alberto observaba en silencio, con los brazos cruzados, entendiendo perfectamente lo que estaba pasando, aunque los demás todavía no lo procesaban. Cuando Daniel terminó de firmar, levantó la mirada. «Papá, ¿esto qué significa?», preguntó con una voz que ya no tenía ni sombra de la soberbia con la que había vivido los últimos años. Yo tomé el papel con calma, lo guardé en la carpeta y lo cerré despacio, como si estuviera acomodando el último ladrillo de una pared que llevaba demasiado tiempo construyendo. «Significa, hijo», dije, mirando directo a sus ojos, sin titubear, «que a partir de hoy ya no serás mi responsable en ningún documento». Él parpadeó confundido. «Pero pensé que eso nos ayudaría con el departamento». «No, Daniel. Lo que te ayudaba era mi presencia, no mi firma. Lo que te ayudaba era que yo siempre estaba allí para resolver lo que ustedes no sabían cómo manejar». Claudia abrió la boca, molesta, pero no la dejé hablar. «Y tú», dije, volviéndome hacia ella, «dejaste de verme como persona hace mucho tiempo. Para ti era solo una herramienta, algo que se usa, se gasta y luego se guarda en un cajón». Ella apretó las manos, indignada, pero no tenía una sola palabra que pudiera salvarla de lo que había hecho. Me acerqué un poco más. «¿Recuerdas cuando dijiste, mejor quédese en casa?», pregunté, con la voz baja pero firme. Ella bajó la mirada. «Pues resulta que el dueño del edificio no solo me conoce», continué, «sino que me respeta, porque fui yo quien financió parte de su primera construcción». Daniel abrió los ojos, sorprendido. «¿Tú conocías al dueño?» «Lo conozco desde hace 20 años. Y él solo acepta contratos cuando yo doy mi aval personalmente. No por un papel, no por un trámite, por mí». Era como si de pronto la sala se llenara de un frío extraño. Claudia tragó saliva. Daniel se dejó caer lentamente en la silla, mirando el piso como si estuviera tratando de entender en qué momento había perdido el control de todo. «Pero, ¿por qué no nos dijiste?», susurró Daniel. «Porque nunca preguntaron», respondí. «Y porque no era mi obligación enseñarles lo que significa respeto, empatía o simplemente agradecer». Me acerqué a la puerta. «El dueño ya lo sabe todo», añadí. «Le dije que yo ya no estaba disponible para respaldar nada que tenga que ver contigo o con tu esposa». Claudia levantó la cabeza de golpe. «¿Qué? Pero entonces...». «Exacto», dije. «No habrá departamento, no con él. Y por lo pronto, no conmigo tampoco». Daniel se paró de inmediato. «Papá, por favor, solo estábamos estresados. No sabíamos». «No, hijo», lo interrumpí. «El estrés no convierte a la gente en lo que no es. Solo revela lo que siempre ha estado allí». Tomé mis llaves, acomodé mi suéter y respiré hondo. Van a tener que encontrar otro camino, uno que no dependa de mí. Don Alberto me miró con un respeto silencioso. «Fue un gusto acompañarlo, don Joaquín», dijo. «No todos tienen el valor de poner límites a tiempo». Asentí. Sabía que su comentario no era simple conversación, sino una confirmación. Había hecho lo correcto. Daniel dio un paso hacia mí, desesperado. «Papá, no me dejes así». Pero ya era tarde. Yo había sido invisible para ellos durante años, y solo ahora, cuando les faltaba mi respaldo, me buscaban como si fuera indispensable. Y aunque aún lo quería, porque un padre nunca deja de querer, no podía seguir permitiendo que me vieran como un recurso infinito. Me detuve en la puerta y lo miré una última vez. «Hijo, esto no es un castigo», dije con calma. «Es una segunda oportunidad, no para que te acerques a mí, sino para que aprendas a caminar por tu cuenta». Y salí. El aire afuera era más fresco, más limpio, como si al cerrar esa puerta hubiera soltado un peso de años. Mientras me alejaba, escuché a Claudia soltar un grito ahogado. Daniel no dijo nada, tal vez porque en ese momento, por primera vez en su vida, entendió de verdad lo que había perdido.